Las Naciones Unidas celebró la reanudación del diálogo entre el oficialismo y la oposición. El secretario general Antonio Guterres expresó el compromiso de la organización en que se pueda ejecutar el acuerdo social en beneficio de los venezolanos. Guterres manifestó que el documento firmado en México es un hito que calificó de importante, al tiempo que aseguró que el diálogo da la oportunidad de generar mejores condiciones en el ámbito humanitario, social y político para todos los venezolanos. La reanudación de las negociaciones inició con la recuperación de activos bloqueados en el exterior que serán manejados por las Naciones Unidas para proyectos sociales destinados a la recuperación de hospitales, servicios básicos y las afectaciones por las lluvias. Además, Estados Unidos, México, Rusia, Colombia y otros países manifestaron expectativas positivas ante el regreso a la mesa de diálogo. Activistas de los derechos de la comunidad LGBTI detallaron las acciones que han logrado tras estar 8 días encadenados a las afueras de la sede de la Defensoría del Pueblo. Hemos logrado lo que hemos pedido por muchísimo tiempo y no se nos ha otorgado. Logramos que el fiscal general de la República, tener una reunión persona a persona con él. Hemos logrado que el defensor del pueblo llegara acá y se sentara a hablar con los movimientos LGBTI, y hoy estaremos en una reunión de negociación con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Joan, quien tiene discapacidad motora y es otro de los jóvenes que se encuentran protestando en el lugar, aseguró que ha sufrido doble discriminación por parte del Estado venezolano durante su vida. Yo, como persona con discapacidad, creo que es necesario tenerlos, porque las personas con discapacidad también somos discriminados, y imagínate ser discriminado doblemente por tener una discapacidad y ser homosexual. Entonces creo que es necesario que ya desde el Estado y el gobierno se tomen medidas para que ya cesen los discursos de odio, para que ya cesen los ataques a la comunidad LGBTIQ. Por último, los defensores señalaron que de no llegar a un acuerdo concreto con las autoridades de la administración de Nicolás Maduro, repetirán la misma acción de protesta a las afueras del Parlamento Nacional. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Las autoridades recomiendan a los solicitantes del PPT que revisen continuamente la página web de Migración Colombia para conocer cuándo su documento esté listo y así poder acercarse a alguno de los 9 centros administrativos distritales conocidos como CADES y SuperCADES que hay en Bogotá. Les va a llegar un mensaje de texto también en la página de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co. va a aparecer dónde se encuentra ese permiso por protección temporal que estaba aquí y otros más que también tenemos ahí en los SuperCADES. Para inicios del próximo año se tienen previstas otras jornadas de entrega masiva similares a las que se realizó la semana pasada, donde 18.902 venezolanos retiraron su PPT en el Palacio de los Deportes y 890 lo hicieron en los CADES y SuperCADES. También 3.145 personas hicieron su registro biométrico. Junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cooperación Española, prestamos diversos servicios a cerca de 35.000 personas en el Palacio de los Deportes durante estos 5 días que corrieron desde el 21 al 25 de noviembre. El próximo año entregaremos, esperamos, un buen número de tarjetas durante 5 jornadas semejantes a esta. Quienes quieran acogerse aún al permiso de protección temporal PPT solo tienen una opción: ingresar a Colombia con el pasaporte sellado por un puesto autorizado de migración, máximo hasta enero de 2023. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. El presidente de la empresa petrolera estadounidense Chevron, Javier La Rosa, sostuvo una reunión con el ministro de Energía, Tarek El Aissami, para retomar la operatividad de esta compañía en el país.
El Aizami señaló que el contrato está ajustado a los términos de la Constitución y las leyes venezolanas, con la finalidad de impulsar el desarrollo de las empresas mixtas y la producción del crudo. Sin embargo, aún no se conocen los detalles de este acuerdo. El gobierno de Joe Biden autorizó que Chevron vuelva a operar en Venezuela tras la reanudación de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. La licencia permitirá la producción, comercialización y manejo del petróleo y sus derivados, así lo explicó la compañía norteamericana. Pese a ello, la Casa Blanca señaló que la estatal Petróleos de Venezuela no podrá recibir ganancias de las ventas por parte de Chevron y además permitirá la actividad relacionada con las empresas conjuntas de la compañía norteamericana en el país caribeño. Dirigentes sindicales del sector educación denunciaron la presunta persecución y despidos injustificados a los maestros que no están asistiendo a las aulas de clases por los bajos salarios. Están siendo perseguidos los docentes activos, jubilados, el personal obrero y el personal administrativo. No se presentan porque no tienen salario. Un obrero hoy en Venezuela gana menos de $10, un administrativo gana menos de eso también, un maestro gana 30, 40 dólares, o sea, al cambio. Digo al cambio, me refiero al cambio. Entonces, una persona que gana ese sueldo no puede, o sea, es imposible que pueda volver todos los días. La presidenta de Formación Venezolana para la Dirigencia Sindical detalló las consecuencias que deben afrontar los docentes que no estarían cumpliendo los horarios establecidos por las autoridades. Le suspenden el sueldo, no los dejan entrar a las escuelas, le dicen no, o sea, no vas a entrar más porque no podemos aceptar que una persona venga 2 o 3 veces a la semana, le cierran las puertas, le suspenden los salarios y bueno, prácticamente los votan, pues, o sea, hay una movilidad laboral. Este es el único país donde hay una movilidad laboral, hay una mesa de negociación en el Ministerio de Educación con las 17 federaciones, pero ellos votan a los trabajadores. Por su parte, el profesor Juan Carlos Blanco, dirigente sindical por el Estado Miranda, rechazó el presunto acuerdo firmado por varias federaciones en donde se establece un aumento de 20% para los maestros desde el 1 de diciembre. Estamos totalmente en desacuerdo porque ellos pretenden firmar un contrato colectivo en la próxima semana con un aumento salarial apenas del 20%. Me parece una burla, me parece un atropello al personal docente porque nuestro contrato colectivo se venció, el segundo, en el 2020. Estamos en el año 2022 y además duramos un año en una firma. Entonces estaríamos hablando cerca de 2 años. Sánchez aseguró que cerca de 1.500 docentes del Distrito Capital no han recibido el bono recreacional. Esto a pesar de que las autoridades de la administración de Nicolás Maduro señalaran que todo el sector recibió el pago. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El portavoz del gobierno, Alfonso Prada, informó que se tendrá comunicación con la cúpula militar de todos los países con los que Colombia comparte frontera, además con los comandantes regionales que están en las zonas limítrofes, esto con la finalidad de luchar contra el crimen organizado transnacional. Y hemos establecido un contacto con los países en la frontera, porque notamos una actividad en la frontera que vamos a combatir con nuestras fuerzas, pero también con la colaboración internacional del Ecuador, Brasil, Perú, Venezuela y Panamá. Tendremos contacto en el nivel de los ministros de defensa, de los comandantes de fuerza y con los comandantes regionales de cada uno de los sectores en la frontera y haremos unos cortes de cuenta con balance, análisis y prospectiva, planeación de operaciones cada 3 meses. Uno de los primeros resultados que se muestra en la reactivación en la cooperación de seguridad entre Colombia y Venezuela fue la captura de Jenimar Rojas Linares, madre de un niño del estado Lara que aparece en un video siendo víctima de abuso por otras 4 mujeres. La aprehensión se produjo la semana pasada en Cúcuta. Estos son crímenes o procesos criminales internacionales, de ahí la importancia que no solamente Colombia, con la seguridad humana, con la inversión social y con el despliegue militar en territorio y policial, tengamos la posibilidad de conseguir resultados satisfactorios, sino que se hace indispensable la colaboración internacional dentro de esta actividad que despliega el gobierno nacional.
Además de reactivar la comunicación entre las cúpulas militares de Colombia y Venezuela, el gobierno de Gustavo Petro anunció que envió 400 uniformados al departamento del Putumayo. En esta región, la semana pasada se produjo un enfrentamiento entre guerrilleros del Frente Primero, Carolina Ramírez, y los llamados Comandos de la Frontera, ambos disidentes de las FARC, que dejó un saldo de 18 personas muertas. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Esa comisión de verificación de los acuerdos le corresponde ahora ir país por país y banco por banco. Se tiene estimado que son unos 24.000 millones de dólares, por lo menos. Te doy un dato. Citgo ha dado dividendos en el año 2019, 2020, 2021. Y va a dar dividendos ahora 2022. Ahí podría haber acumulado por lo menos 4.000 millones de dólares. La empresa Citgo es propiedad de Venezuela y es uno de los elementos vitales para continuar avanzando en las negociaciones, que Citgo se le regrese a Venezuela completamente. Las licencias dadas por el gobierno de Estados Unidos, las que se conocen y las que no se conocen, van en el camino correcto, aunque no son suficientes para lo que exige Venezuela, que es el levantamiento completo de todas las medidas coercitivas unilaterales, sanciones criminales sobre la industria petrolera. Son sanciones colonialistas, medidas coercitivas unilaterales colonialistas, y deben ser levantadas. Se ha dicho mucho que son fondos administrados por Naciones Unidas. A pesar de que se crea un fondo, en efecto se crea un fondo de Naciones Unidas, porque fue el mecanismo financiero que se ideó para atender esta situación, lo cierto es que toda la administración de estos fondos será basada en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los órganos rectores serán los Ministerios del Poder Popular para la Salud, el Ministerio del Poder Popular para la Electricidad, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, que son quienes han diseñado con sus técnicos y han acordado en efecto con los técnicos de la plataforma unitaria todos estos proyectos. Un 12% de crecimiento reportó la industria venezolana durante el año 2022. Así lo indicó Conindustria durante la presentación de su encuesta de coyuntura correspondiente al tercer trimestre del año. Luigi Pizzella, presidente de la Cámara de Industriales del país, aseveró que la capacidad instalada actual se ubicó en un 38%. El sector químico, automotriz y medicamentos fueron los que reportaron mayor recuperación. Arrancamos con un 19%, hoy estamos en un 38.5% de utilización en la capacidad instalada. Es un crecimiento notorio. El año entrante, todos los factores que he dicho, y los puedo resumir, sí, armonizamos la parte tributaria, sí, hay algunas leyes que también debe ponerse tu atención, y lo voy a decir en el caso de la parte laboral. Es fundamental para nosotros que se formalicen las remuneraciones que estamos dando acorde con la situación actual del país. Las expectativas para el 2023 son buenas. Cuando el mundo va a entrar en recesión o va a declinar con su parte, nosotros vamos a ir creciendo. Asimismo, un 63% de los encuestados indicaron una mejora en sus ventas, llegando a exportar sus productos en un 36% de los casos. Recuérdense que a veces producción no equivale a ser igual a venta. Yo puedo producir y almacenar, en este caso se mantienen las proyecciones, es decir, estamos produciendo un poco más, utilizamos mayor capacidad instalada para producir, pero también se ha evidenciado que hemos vendido esos productos que hemos producido. ¿Y cómo estimamos que va a ser la venta en volumen de unidades durante este año comparado con el curso anterior? Bueno, ahí sube un poquito más el promedio. Los encuestados dicen que tenemos un 71% de incremento en las ventas si unimos lo que aumenta poco y lo que aumenta mucho.
Entre los problemas que aún enfrenta el sector industrial en Venezuela se encuentran la falta de financiamiento en un 78%, los excesivos tributos en un 88% y la precariedad de los servicios públicos en un 53%. Por último, desde Conindustria indicaron que para la recuperación de la industria nacional se necesita al menos una inversión de 5.500 millones de dólares. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Desde la zona de frontera continúan apareciendo voces de quienes exigen la apertura total y no parcial del puente internacional Simón Bolívar que une a Colombia con Venezuela. Una de las propuestas fue incluida en una ponencia ante la Comisión Segunda del Senado de la República por representantes de un comité binacional que exigen un trato diferenciado para quienes habitan en las regiones limítrofes. Nosotros estamos haciendo una propuesta de que los ciudadanos que vivimos en la frontera tengamos, digamos, una legislación o un trato especial. Se pudiera hablar de una ciudadanía o una cédula fronteriza, porque anteriormente nosotros dábamos el abrazo de feliz año en Cúcuta y íbamos a dar el abrazo de feliz año en San Antonio Breña. Hoy día es complicado por todo lo que está pasando. Y ante eso el tema de salud, el tema de educación, el tema de derechos humanos. Justifica la iniciativa en que históricamente quienes habitan en la zona limítrofe requieren pasar con frecuencia entre ambos países y mientras haya restricciones o se les siga tratando a los habitantes de la frontera sin tomar en cuenta la dependencia entre sí en la zona, se seguirán presentando irregularidades. Una persona que su hijo fue asesinado en la parte de Colombia venía a pasar de allá para acá cuando el horario era hasta las 5 de la tarde. No la dejaron pasar, venía a hacer el reconocimiento del hijo muerto y nosotros hicimos la gestión para que pasara. Cuando hablé con ella a las 7 de la noche, un funcionario del lado colombiano le había cobrado 80.000 pesos para dejarla pasar. Eso pasa de ambos lados. Aquí lo decía el de la iglesia anterior, la corrupción es de ambos lados, es importante que esos funcionarios los estén rotando. El Comité Binacional y la Fundación Escuela de Gobierno Mundo y Frontera que dirige el ex embajador Pavel Rondón plantearon ante la audiencia pública sobre migración que se realizó en la Comisión Segunda del Senado de la República que es necesario con urgencia que se adopten las medidas sugeridas u otras que permitan lograr la verdadera integración entre ambos países. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela informó que se reiniciaba el programa de trasplante renal en el Hospital Pediátrico José Manuel de los Ríos, conocido como el JM de los Ríos, ubicado en Distrito Capital. La institución celebró el hecho donde los primeros pacientes en beneficiarse fueron Ángel y Ángela, quienes recibieron trasplantes renales de un donante vivo en el centro de salud. Desde que se suspendió el sistema de programa de procura de órganos en 2017, murieron al menos 73 pacientes pediátricos con síndrome nefrótico en espera de trasplante renal en el Hospital JM de los Ríos. El principal desafío de la oposición de cara a la negociación es obviamente llegar a la médula del conflicto venezolano, que es la ausencia de alternabilidad política. Ese es el meollo del problema. No solo que no hay elecciones libres y competitivas, justas e imparciales, sino que el conjunto de condiciones que las procuraría, digamos, el reconocimiento de un conjunto de libertades civiles y derechos políticos fundamentales están siendo violados desde hace rato. Entonces, esa es la médula del conflicto. El principal desafío de la oposición es cómo hacer como para que el tema se coloque como centro de la agenda de las discusiones en lo sucesivo y obviamente cómo procurar avances en la restitución de esas garantías que son violadas para que puedan haber elecciones libres y competitivas y ulteriormente alternabilidad política. El principal desafío de la oposición, del gobierno, lo ha comunicado públicamente, que se produzca una flexibilización de las sanciones, pero claro está, el gobierno no tiene previsto producir la restitución que la oposición aspira. Es decir, dicho de otra manera, la oposición desea una redemocratización, lo que desea el régimen autoritario es una consolidación del régimen autoritario.
En el informe Retos de la Integración y Oportunidades en la Gestión Migratoria Colombia 2022-2026 se plantean 57 recomendaciones y 12 desafíos. En la presentación del documento se hizo énfasis en pedir el relanzamiento de la tarjeta de movilidad fronteriza con otras condiciones y ampliar a que el permiso temporal de protección PPT también cobije a los solicitantes de refugio y asilo. La tarjeta de movilidad fronteriza TMF fue uno de los primeros documentos que facilitó el tránsito entre ambos países después que Venezuela rompió las relaciones con Colombia, pero solo era para quienes vivían en la frontera. Sin embargo, al llegar miles de venezolanos de diferentes regiones a los estados fronterizos, el documento se entregó a muchas personas. Creo que es muy importante retomar el documento, obviamente no sería el mismo, sino es un documento que otorgue reconocimiento biométrico, porque para Colombia es muy importante, pese a que tiene una frontera muy porosa, una frontera que todavía los mayores pasos se dan por trochas, es importante identificar esta población migrante y creemos que allí hay una oportunidad. Otra de las recomendaciones del informe es que los solicitantes de refugio y asilo puedan tener el PPT como mecanismo de protección internacional y no acogerse al proceso que se acostumbra en esos casos. Que hoy tienen que tomar la decisión si van por el proceso del PPT o del ETPB o renuncian si deciden ir por el ETPB a su condición y su derecho de ser reconocidos como refugiados. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener en cuenta que los plazos de espera de respuesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores es muy amplio, son cerca de 3 años, un periodo en donde las personas no pueden trabajar y tienen diferentes dificultades para poder integrarse y tener una vida en condiciones más o menos normales en Colombia. Otro de los puntos claves del informe es que piden al Congreso de la República que extienda la vigencia de la Ley 1997 del año 2019, con la cual automáticamente los niños venezolanos que nacen en Colombia tienen la nacionalidad. Si no se hace con premura, muchos de ellos quedarían en situación de apatridia. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. El ministro de Petróleo de la administración de Nicolás Maduro, Tarek El Aissami, celebró la firma de contratos entre Petróleos de Venezuela y la empresa estadounidense Chevron Corporation. Estos contratos tienen como objetivo continuar con las actividades productivas y de desarrollo en este sector energético. Estos contratos están enmarcados dentro de nuestra Constitución y las leyes venezolanas que rigen la actividad petrolera en el país. Lo hemos dicho y lo repetimos. Es un paso importante en la dirección correcta, pero aún insuficiente, como lo declaró el presidente Nicolás Maduro Moros. Desde Venezuela exigimos el cese y el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales que han atentado contra nuestra poderosa industria PDVSA y que ha cercenado su derecho legítimo a la exploración, explotación, refinación, comercialización de crudo y sus derivados. La firma de estos contratos tiene como propósito impulsar el desarrollo de las empresas mixtas y la producción petrolera, según lo declaró El Aissami, tras reunirse con el presidente de Chevron Venezuela, Javier La Rosa. Esta serie de contratos tiene lugar tras las recientes medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos sobre la licencia para que Chevron continúe operando en la nación latinoamericana. Con relación a los detalles de las condiciones de la licencia de Chevron, el Departamento del Tesoro precisó que estas responden a la política de Washington de proporcionar un alivio de sanciones que alivie el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyar la restauración de la democracia. La decoración por el motivo de la Navidad es el sueño de los niños y adultos antes de finalizar el año. También es un símbolo de unión familiar alrededor del árbol y el pesebre. Sin embargo, los altos costos de los adornos pueden dificultarle a los venezolanos celebrar las fiestas navideñas tradicionales. Bueno, en mi caso ya tengo los adornos de hace muchos años, los estoy reciclando ahorita, los estoy modernizando ahorita. Sí sale un poco costoso para una persona que no tiene cómo empezar este año una Navidad nueva, porque queremos una nueva esperanza, una nueva Navidad, es un poquito costoso, alrededor de
$100 más o menos. Una familia que desea adornar su hogar con solo el artículo básico de la Navidad, como es el caso del arbolito artificial, tendrá un gasto de al menos $60, ya que actualmente ese es su precio en el mercado, variando su costo hasta los $590, mientras que los pinos naturales cuestan entre $80 y $250. Precios que para los caraqueños son costosos, por lo que muchos han decidido reciclar adornos de años anteriores o usar la creatividad para realizar un árbol con otros materiales en casa. Ahorita no se puede comprar un arbolito, imposible con el sueldo, no, porque si es para lo esencial, es para los alimentos, algunas cuestiones, y que no les haga falta nada a nuestros hijos en esa noche del Niño Jesús, de la espera del Niño Jesús. Es lo más importante, pero sobre todo el tener salud es suficiente. Las bambalinas de colores no pueden faltar en la decoración del árbol navideño. Los paquetes cuestan desde los $3 hasta los $45, dependiendo del tamaño, cantidad de esferas y detalles que lleven. Además, las luces que le dan vida al tradicional arbolito se cotizan desde los $5. La señora Tamara asegura que decora su hogar de forma sencilla, porque lo importante es la unión familiar en medio de la temporada navideña. Bueno, normal, sencilla, muy a lo venezolano, el nacimiento y el arbolito normalito. Dentro de lo que cabe, sí, dentro de lo que cabe. Para las familias católicas venezolanas, el arbolito es solo un símbolo y lo que realmente no puede faltar es el pesebre. La recreación del nacimiento de Jesús se puede comprar desde los $10 hasta los $150, dependiendo del tamaño y la cantidad de figuras. A pesar de que los venezolanos saben que necesitan más de $100 para decorar sus hogares en esta Navidad, muchos aseguran que lo más importante para celebrar el nacimiento de Jesús es contar con salud y la presencia de sus seres queridos en la Nochebuena. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El jefe de gabinete de la alcaldía distrital, Antonio Sanguino, resaltó la hospitalidad con la que Bogotá ha recibido a casi 500.000 de venezolanos. Y Bogotá ha asumido además esa nueva realidad con absoluta responsabilidad, con un espíritu solidario, con una decisión institucional de contar con un programa interinstitucional que bajo la dirección de la propia alcaldía mayor y la alcaldesa mayor de la ciudad ha desarrollado una política integral hacia la población migrante venezolana. Entre los ejemplos de inclusión mencionó que a los estudiantes venezolanos se les ha permitido ingresar al sistema educativo en Bogotá sin mayores requisitos. 60.000 niños, niñas y jóvenes han ingresado al sistema educativo de la ciudad y han terminado sus estudios. Muchos de ellos ya están accediendo a su permiso temporal de identificación, al PPT que se denomina aquí en Colombia, para que puedan graduarse oficialmente, digamos, para que puedan tener su título. Sanguino aseguró que desde el distrito se promovió a que en el Congreso se apruebe la reforma al Sistema General de Participación con la finalidad de que se aumenten los recursos que se transfieren desde la nación a los entes territoriales para ampliar la atención no solo a la población nacional, sino también a los migrantes. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Organizaciones defensoras de los migrantes como Florida Immigration Coalition y el Southern Poverty Law Center informaron que han interpuesto una demanda contra el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, y el secretario de Transporte de Florida, Jared Perdue. La querella fue interpuesta por el envío de inmigrantes venezolanos desde Texas a una isla en Massachusetts. Esta sería la segunda demanda por el mismo motivo. Demandantes sostienen que es inconstitucional el programa de reubicación de migrantes en Florida, el cual fue dotado de $12 millones y bajo el que se trasladó a casi 50 migrantes, en su mayoría venezolanos, de San Antonio, Texas, a las Islas Martha's Vineyard en Massachusetts.
La demanda argumenta también que el programa es discriminatorio. DeSantis ha defendido su decisión y la cataloga como una respuesta a la política migratoria del gobierno del presidente Joseph Biden, que a su juicio deja las fronteras de Estados Unidos abiertas a extranjeros sin permiso para radicarse en el país.